Hola, Dios te bendiga. El día de hoy te vengo a compartir una hermosa palabra haciendo referencia a lo que es la cruz, tu fe y el Espíritu Santo. Y es que detrás de estas tres hay algo hermoso, glorioso, el que podamos conocer bien sobre la cruz, tu fe y el Espíritu Santo traerá resultados a tu vida en conocimiento y en la importancia de estas tres juntas. Sabemos muy bien que de la cruz surge nuestra fe y de la fe viene el Espíritu Santo. La palabra de Dios en su totalidad nos confirma que Dios proporcionó solo una solución para la humanidad pecadora. Y esa todos la conocemos. ¿Cuál fue la solución? Es Cristo Jesús crucificado. Y es aquí donde da el comienzo a todo. La cruz fue el medio, el único medio por el cual el pecador pudo ser salvo, por el cual tú y yo fuimos salvos. Y este fue el único medio por el cual, como hijos de Dios, como cristianos, podemos vivir y gozar de esa victoria, el haber sido salvos. Y hoy te quiero recordar que la cruz no solo fue la experiencia inicial de nuestra salvación, pues en esta también tuvo que ver la victoria del Santo. En esta también hubo una victoria. Como cristianos entendemos que todos nuestros problemas que como seres humanos afrontamos fueron ya resueltos por Jesús en la cruz, que Jesús llevó nuestros pecados, nuestras calamidades, nuestras enfermedades, y que gracias al sacrificio que hizo Jesús, allí se encontró la solución. Y en la palabra del Señor, en el libro de Romanos 6, nos habla en cuanto a la crucifixión de Cristo, quien a propósito sufrió como nuestro sustituto. Morimos juntamente con Él su crucifixión y fuimos sepultados con Él y levantados con Él. Y en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, nos habla un poco sobre esto. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este bautismo en el cual está hablando aquí en Romanos 6:3 no es el bautismo que conocemos en agua. Está hablando del bautismo en su muerte. Pues hace referencia a que cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios morimos con Él. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto y nuestra identificación fue en Él, en su muerte. Y al morir Él nos da de los beneficios por los cuales Él murió. Él hizo todo por nosotros, Él hizo todo por mí y por ti. Y no solamente morimos con Él, sino que fuimos sepultados con Él también. Esto significa que todo el pecado y la transgresión del pasado ya fueron sepultados, pues en aquella tumba quedaron todos nuestros pecados y todas aquellas transgresiones. Morimos con Él y fuimos sepultados juntamente con Él. Y su resurrección era también nuestra resurrección. El último capítulo, el capítulo 5, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, en la semejanza de su muerte. Y hace referencia a la cruz. La cruz debe ser el objetivo de nuestra fe, que da la libertad a la acción al Espíritu Santo para que obre dentro de nuestras vidas. Y dice aquí mismo que así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Podemos vivir esta vida de resurrección mientras podamos entender la semejanza de su muerte, recordando siempre la cruz como el medio por el cual todo fue hecho. Sabemos que no estuvimos allí, obviamente, mas sin embargo, al evidenciar la fe cuando fuimos salvos, en la mente de nuestro Señor Jesucristo todo esto ocurrió.
fuimos bautizados en su muerte. Y lo pudimos ver aquí en Romanos 6:3, donde hace referencia a la cruz de Cristo. Una vez después de llegar al conocimiento de Cristo, al ser cristianos, esto jamás debe de ser olvidado o tomado como solo el símbolo de la cruz, la salvación. Porque muchas veces solamente es tomado como el símbolo de la cruz de la salvación. Y conforme va pasando el tiempo como hijos de Dios, solamente lo vemos como el inicio de la salvación. Pero esto no debe de ser así. Debemos de continuar todos nuestros días viendo la cruz, poniendo nuestra mirada todo el tiempo en la cruz como la fuente de toda victoria, como esa fuente donde nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria, nos dio la victoria. Sabemos que la crucifixión aconteció hace muchísimos años en el pasado, pero esta sigue teniendo resultados continuos y en efecto resultados que nunca se terminarán. Y el venirte a recordar hoy la cruz no es que te devuelvas a ver a Jesús crucificado o a quererte recordar que tú también estuviste en la cruz, a que te veas en la cruz, porque sabemos muy bien que Jesús está ahora justamente sentado a la diestra de nuestro Padre y que en el Espíritu verdaderamente estamos con Él sentados. Y en el libro de Efesios 2:6 lo podemos leer. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues esta resurrección de Cristo incluso también fue nuestra resurrección, y fue solamente esta la manera, y fue esta justamente la manera en la que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Solamente esto fue hecho posible por la cruz. Y hasta el día de hoy seguimos continuando recibiendo los beneficios de aquella cruz. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 20 nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este versículo hace referencia a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, a favor del hombre, el que murió y resucitó por nosotros y a quien Dios levantó de entre los muertos, por la sangre del pacto eterno, por la cruz. Esto hace referencia a la cruz, a ese pacto que fue perfecto y es eterno. Y es esta la fuente que necesitamos entender, y que esta es encontrada solamente en la cruz. No busques en otro lugar tu ayuda, piensa en Cristo, piensa en la cruz. Recordemos que solo Cristo nos puede ayudar en cualquier problema o situación. Recordemos que Pablo siempre usaba la frase en Él, en Cristo, recordando y refiriéndose todo el tiempo a lo que Jesús hizo en la cruz. ¿De qué manera estás viendo a Jesucristo hoy en día? ¿A qué Jesucristo estás sirviendo o adorando? ¿Al mismo que habla la Biblia o a otro Jesús? Porque mirar a Jesús es mirar también la cruz. Recuerda que el recordar a Jesús es mirar también la cruz. Y esto conlleva la fe. Y ahora nos vamos a enfocar un poco en lo que es la fe. Y en el libro de Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues Él no tenía pecado alguno, y aún así Él murió por nuestros pecados. Pero en su resurrección fuimos resucitados juntamente con Él para vida. Y en Romanos 5, del 1 al 2 nos sigue diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este fue el único camino en el cual pudimos ser justificados. Esto se refiere a la fe en Cristo, a lo que Él hizo en la cruz. Y esta paz de la que habla es la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo.
en la justificación, a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Dice que gracias a esto tenemos el acceso a la bondad de Dios por la fe en Él. En Él solamente podemos estar firmes, teniendo una esperanza que es garantizada, y que nuestra fe en Cristo siempre trae la gloria a Dios, pues ninguna cosa trae gloria a sí mismo. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo se refiere a la bondad de Dios, a la fe en Cristo y a la cruz como su objetivo. Pues nada de esto es de nosotros, pero todo es de Él, pues dice su palabra que es don de Dios. Esto se refiere a su Hijo, a su obra sustitutiva en la cruz, que hizo todo posible. También dice la palabra que no por obras para que nadie se gloríe, pues nosotros no merecíamos la salvación. Y la palabra dice también no por obras para que nadie se gloríe. Esto quiere decir que el hombre no merece la salvación independientemente de lo que haga. No la puede adquirir de esta manera. Jactarse en la propia capacidad y fuerza de uno mismo, creyendo que de esta manera puede ser posible, cuando la palabra de Dios nos lo refiere a que no es por obras. Recuerda que somos salvos por la fe y guardados por medio de la sangre de aquel que nos amó. Ahora me quiero enfocar en el Espíritu Santo. Este es el último punto. Ya hablamos de la cruz, de la fe, y ahora te vengo a hablar del Espíritu Santo. Pero antes, como creyentes, como hijos de Dios, entendemos lo que es el pecado, pues este tiene un gran poder, tan grande que no nos podemos imaginar, que con el propio esfuerzo o habilidad no podríamos vencer. El pecado es algo tan malo, solamente Jesús mismo iba a resolver este gran dilema, pues solamente Jesús era el único que existía para poder terminar con el pecado. Ahora te puedes imaginar qué tan grande puede ser el pecado. Meditemos un poco en esto, pues solo Él lo pudo vencer, nadie, ningún otro ser más. Pues nuestro Dios en poder y gloria vino a acabar con esto, a pagar ese precio que no merecía, pero reconociendo que Él era el único que podía terminar con esto. Ahora, para poder nosotros vencer el pecado, tenemos que poseer de su Espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pues sin su Espíritu Santo no podremos vencer por nuestra habilidad o fuerza, no vamos a poder vencer el pecado. Y tal vez tú puedas decir, es que yo soy creyente, y sabemos que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Pues la palabra dice que todo aquel que ha creído en Dios y en las Escrituras tiene al Espíritu Santo. Pero después de este Espíritu viene un Espíritu con mucho más poder. Y la palabra de Dios lo dice, que recibiremos aún más poder cuando este Espíritu haya venido sobre nosotros. Y es el bautismo en el Espíritu Santo, el cual si tú se lo pides al Señor, al Espíritu, Él te lo va a dar. Pues en este hay mucho más poder todavía, pues es donde la obra del Espíritu Santo empieza a moverse dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro interior. Y en el libro de Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En este versículo nos habla de las dos leyes más poderosas que hay, pues es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado de la muerte. Aquí en este versículo se refiere a la ley de Dios y hace mención al Espíritu Santo, la manera en la que el Espíritu Santo obra, mencionando la vida, que sabemos que la vida solamente proviene de Cristo, por medio del Espíritu Santo.
a lo que Jesús hizo en la cruz, hace mención a Jesucristo. En este versículo también hace mención a la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que si un creyente intenta vivir para Dios por alguna manera aparte de la fe en Cristo y la cruz en la cual murió nuestro Señor, está condenado al fracaso, a morir. La ley es por lo cual el Espíritu obra, el Espíritu Santo, el cual nos garantiza toda la vida que viene de Cristo a raíz de la crucifixión, a lo que Él hizo en aquella cruz. Es lo que nos trata de decir este versículo. Muchas veces nos encontramos en dificultades ante cualquier situación que acontece en nuestras vidas por no entender cómo obra el Espíritu Santo. Pues ya vimos claramente en la palabra que el Espíritu necesita enormemente de la ayuda del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, para obtener muchas más fuerzas, mucho más poder para vencer. Pues debemos entender que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo todo el tiempo en nuestras vidas. Por eso es que si evidenciamos la fe en algo que no sea la cruz de Cristo con respecto a nuestra victoria, el Espíritu Santo no nos ayudará. Porque la palabra de Dios claramente lo dice, que esta es la ley, refiriéndose a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues de ahí surge nuestra fe. Por eso es importante recordar siempre lo que nuestro Jesús hizo en aquella cruz y donde obtuvimos juntamente con Él la victoria. Cada vez que tú le rindas alabanza y adoración al Señor, en donde quiera que te encuentres, en donde quiera que estés, recuerda la cruz, la fe y el Espíritu Santo. La cruz, tu fe y el Espíritu Santo. Estos tres obrarán en tu vida grandemente, obrarán de una manera sorprendente en la cual hay victoria. Esto es lo que necesitamos recordar. Todo lo que necesitamos está en la cruz. Recupera tu fe en ella, la cual asegura ayuda del Espíritu Santo. Muchas veces en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, hay necesidades y peticiones pedidas a Él, las cuales muchas veces no sabemos pedir, pues la misma palabra lo dice. Por eso cuando ores, recuerda la cruz, recuerda el sacrificio del Padre, lo que Él hizo y lo que nosotros juntamente con Él hicimos. No estuvimos ahí, pero en el Espíritu fuimos juntamente con Él, crucificados, resucitados, y ahora estamos juntamente con Él en el Espíritu. Hay victoria, hay una victoria. Restaura tu vida con el Señor si es necesario. Síguele pidiendo al Señor, no te canses, no te rindas, viene tu victoria. No te canses. Las veces que sea necesario recurrir al Señor una y otra vez, hazlo. Y busca aprender todo el tiempo a pedirle bien al Señor. En mis momentos de adoración y alabanza a Dios, esto ha traído resultados en mi vida. Esto ha traído la victoria en mi vida una y otra vez. Y hoy te lo vengo a compartir. El postrarme de rodillas ante la presencia de mi Señor, reconociéndolo todo el tiempo, todos mis días en la cruz, ha traído resultados a mi vida. Me ha dado la victoria. El conocer de su fe y de la importancia del Espíritu Santo me han hecho ver la gloria del Señor obrando. Buscamos más a nuestro Padre. Búscalo más. En una relación más fuerte con Él, en espíritu y en verdad. Invítalo a tu casa. Invítalo a donde quiera que tú vayas, en donde quiera que tú te encuentres. Pues muchas veces solamente lo conocemos de a oídas, pero nuestros ojos no lo han visto. La palabra del Señor nos dice un claro versículo donde habla: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es hermoso todo lo que el Señor hace cuando venimos al conocimiento verdadero de Él. Cuando le buscamos con todo nuestro ser y nuestro corazón, Él obra de una manera maravillosa. Y es imposible que volvamos a ser los mismos. Restaura tu vida, mi hermano, mi hermana.
Bendiciones, tu amiga y hermana Joana Núñez.